En medio de un escándalo gigante como ha sido el caso Procultura para el gobierno, un partido como el Frente Amplio acusando espionaje político y presionando y persiguiendo al fiscal Cooper por su trabajo, podemos comunicar una buena noticia, presunta pero buena noticia. Hubo durante la mañana una detención a 3 sujetos que estarían detrás del crimen del matrimonio en Graneros. ¿Se acordará usted de esa pareja cuya casa fue asaltada y que fueron baleados en un condominio en Graneros? Y que fueron además celebrados y recordados, conmemorados en el Champions de Chile hace algunas semanas. Hoy día la PDI detuvo a 3 personas vinculadas a este crimen que formarían parte de una banda dedicada al robo de parcelas en la zona. Esperamos que sean puestos a disposición de la justicia y que se aplique el máximo rigor de la ley en este y en todos los casos de homicidio que ha habido en el último tiempo. Conversamos Nuevas Voces de Agricultura, querido amigo, junto a Juan Lagos, a Juan Pablo Rodríguez y a Vicente Martínez, panel completo de este día miércoles. Canadá, Viña del Mar y Valparaíso, Santiago Centro presente, un programa absolutamente diverso, plural, como les gusta tanto, pero granítico, en la línea editorial. En eso no hay tanta pluralidad. Bienvenido, Juan Lagos, ¿cómo está Canadá? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Juan Pablo? Encantado de estar con ustedes. Don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Piensa, ¿cómo estamos? Don Tomás, muy buenas tardes a ti, a Vicente, a Juan y a todos quienes nos escuchan en la agricultura. Vicente Martínez, concejal republicano por la Comuna de Santiago, bienvenido. Muy feliz de estar acá, Tomás, compartiendo contigo, con nuestros panelistas y con nuestros auditores. Hoy día en la mañana, queridos amigos, hubo un interesante debate, un interesante panel de conversación a propósito de la inauguración de la Semana para la Construcción que hace la Cámara Chilena de la Construcción. Tuvieron presentes prácticamente todos los candidatos presidenciales. Estaba José Antonio Kast, estaba Johannes Kaiser, estaba Belín Matei, estaba Carolina Toá, estuvo también Gonzalo Vinter y Janet Jara. Vamos a conversar de eso a la vuelta de la pausa porque hubo ahí intercambios interesantes, porque antes me interesa conocer la opinión de este panel. No hemos tenido la oportunidad de conversarlo sobre los nuevos antecedentes que hemos conocido en los últimos 5 o 6 días en torno al caso Procultura, el papel de Alberto Larrey, la escucha telefónica de Josefina Uneus, la conversación con el presidente de la República, la acusación de espionaje del Frente Amplio, la presión al fiscal Cooper, el desmarque de Gonzalo Vinter, Claudio Rego y la desconocida máxima Alberto Larraín haciendo la gran San Pedro, digamos, ¿no? Desconociendo a Alberto Larraín, de quien se trataban de hermanos y abrazos para acá, para allá. Quiero escuchar la opinión de Juan Pablo Rodríguez a propósito de este caso, que a esta altura ya pega en el círculo más cercano del presidente Boric. O sea, estamos, incluso el presidente está como sujeto de interés en la investigación y se podría estar investigando eventual financiamiento irregular a la campaña presidencial del presidente de la República, ni más ni menos. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? Así es, lo primero es eso, es poner la pelota al piso y dar cuenta de la gravedad de los hechos que están siendo investigados, ¿no? Y por eso queda de ridícula, ¿no?, la declaración del Frente Amplio cuando trata de poner el foco en esto como si ellos fuesen las víctimas y estuviesen sufriendo espionaje político, cuando evidentemente que hay una parte relevante del Frente Amplio que hoy día están siendo los victimarios respecto de hechos que pueden ser constitutivos de fraude al fisco, de lavados de activos, de bastante evidencia, ¿no?, que hace bastante evidente hoy día que acá estamos frente a un caso de financiamiento irregular de la política y de financiamiento irregular de la política con platas públicas destinados a los más necesitados de nuestro país, hechos que están siendo investigados en 8 regiones distintas, pero que tenían un mecanismo idéntico y por lo tanto acá estamos frente a una maquinación, ¿no?, destinada a defraudar al fisco, al parecer con el propósito tanto de enriquecerse de manera corrupta personajes del Frente Amplio, cuanto de financiar su trabajo territorial y su trabajo político. Ahora, esto no es solamente corrupción, ¿no? Lo que develan los hechos que estamos conociendo de manera escandalosa semana a semana revela una manera de ser, ¿no?, una manera de comportarse del Frente Amplio que los muestra naturalmente de hipócritas, ¿no? Dado que ellos venían, ¿no?, sistemáticamente apuntando con el dedo al resto de los políticos, diciendo que estaban en un estatus moral superior y tal, y esto lo que va demostrando es esta podredumbre, estos conflictos de interés permanentes, estas formas de actuar que los muestran, creo yo, de cuerpo entero. Ahora, dicho todo esto, lo que a mí más me preocupa no tiene tanto que ver con el hecho de corrupción en sí mismo, sino que a mí lo que más me preocupa es el presidente de la República y su capacidad. Lo que han develado permanentemente los hechos que muestran al presidente de la República actuando tras de cámara, cuando se conoce el chat, cuando se conocen conversaciones, en este caso, en el de Monsalve y en otros, muestra una persona que no tiene las aptitudes para el cargo,
que no comprende, creo yo, cómo funciona el mundo, cómo funciona la realidad, que tiene una levedad que es crítica, ¿no? Una manera de actuar entre ingenua, torpe, desinformada, desconectada, que a mi juicio es muy peligroso para Chile, ¿no? Y eso es a mí lo que más me preocupa pensar, por ejemplo, que es Gabriel Boric el que estaría a cargo de nuestro país en caso, por ejemplo, de una guerra. Así que hay corrupción, hay más que corrupción, y a mí lo que más me preocupa es la incapacidad del presidente Boric para liderar y hacerse cargo de los distintos temas. Vicente Martínez. Muy breve. Primero me alegro porque avanza la investigación del doble homicidio en Granero. Hay que recordar, en una entrevista el mismo presidente Boric decía en una entrevista en Chilevisión, no sé, ya estamos avanzando en la investigación y se tienen 2 detenidos, sí, y la noticia era falsa. Imagínate cómo se ha sentido esa familia en ese minuto donde debe haber llamado a sus conocidos y decirle, oh, no, parece que esto avanzó. Y la verdad es que el presidente, con su frivolidad habitual, se había equivocado. Sobre el caso de corrupción del Frente Amplio, llamémosle así, yo creo que hay que hacer plantearlo de una buena manera es como se hace en Instagram, ¿no? Lo bueno, el fiscal Cooper, don Patricio Cooper, y el celo que ha tenido la fiscalía para seguir investigando, para ir sobrepasando los cortapisas y seguir avanzando y llegar hasta las últimas consecuencias. Me parece que eso demuestra que la institucionalidad en Chile aún está viva, que aún funciona y que gente como el fiscal Cooper, cuando hay gente buena en las posiciones, las cosas resultan, y eso hay que valorarlo. Lo malo, lo feo, el Frente Amplio. El Frente Amplio no solo como diseñador de todo este esquema de corrupción donde le sacaban peso al Estado, normalmente en nombre de los más pobres, y se le llevaban para sus bolsillos, pues se le llevaban para las campañas, se le llevaban para financiar militancia y armar un esquema enorme que no solo está difundido en distintas regiones de Chile, sino que alcanza cifras millonarias, como nos demuestra el caso Pro Cultura. Y yo creo que lo que tenemos que mantener, y más desde este espacio que se llama Nuevas Voces, es decirle a los chilenos que el Frente Amplio llegó a decir que iba a renovar la política, que iba a cambiar todo, que era una generación nueva, que no iba a caer en los males de antes, y fue peor. Pero eso no quiere decir que los jóvenes todos tengamos que cargar con esa mochila. Yo creo que nuestra generación, Tomás, Juan Pablo, Juan Lago, tenemos un desafío que es enorme, que es decirle a Chile, decirle al país que la juventud puede volver a ser un sinónimo de trabajo bien hecho, de energía, de compromiso, de voluntad, y que no necesariamente la juventud hay que asociarla como el Frente Amplio logró que se asociara, que es con corrupción, con frivolidad, con trabajo mal hecho y con, por supuesto, abuso del poder en nuestro país. Juan Lagos, ¿cómo lo ves? Mira, yo me gustaría empezar esta reflexión recordando un punto del cual nosotros venimos hablando en Nuevas Voces desde el inicio del caso Fundaciones, que es que aquí no se trata del error de 2 sinvergüenzas puntuales, sino que esto es una política, era una política para financiar a políticos con plata de todos los chilenos, pero que no hayan sido electos democráticamente, ¿no es cierto? Y creo que eso se refleja muy bien en la conversación que tiene en el grupo de WhatsApp Alberto Larraín con el diputado Diego Ibáñez y el subsecretario Ramos. Es decir, vaya qué connotados personajes se encuentran en ese grupo de WhatsApp. Y esto lo dice de un modo también muy jesuítico, ¿no es cierto? Muy de Alberto Larraín, diciendo: nosotros seguiremos construyendo nuestro reino, los recibiremos cuando los exilen, es decir, con plata de todos los chilenos. Al final, Procultura no era otra cosa que un entramado, que un chiringuito para seguir financiando la política con plata de todos nosotros, de personas que no han sido electas en nada. Alberto Larraín es un personaje nefasto desde hace mucho tiempo, un personaje que justificaba el estallido social, no lo olvidemos, como casi un problema de salud mental, como un tema inevitable. Un tipo que fue absolutamente blindado por muchas personas, por grandes empresarios, por hombres fuertes de la prensa y también por Claudio Rego. Es decir, Claudio Rego realmente demuestra nuevamente que es un sinvergüenza, un tipo que no le dice la verdad ni al médico. Es decir, es un tipo realmente patético al negar la amistad de Alberto Larraín, siendo que en reiteradas ocasiones la hizo pública y notoria. Por lo tanto,
Yo creo que es hora también de algo que también nos hemos esforzado acá, de desenmascarar a Claudio Rego, de demostrar que es un chanta, es un sinvergüenza, no es nada más que eso. Fíjate que yo lo comentaba, porque llega hoy día la noticia de Claudio Rego diciendo que no tiene ni una relación con Larraín, que no son amigos, ¿no? Hay conversaciones telefónica, digamos, y de mensajería que muestran lo contrario, hay imágenes que muestran lo contrario, videos que muestran lo contrario, o sea, esa es una mentira de pies a cabezas, ¿no? El gobernador regional le está mintiendo a sus electores, le está mintiendo a la opinión pública. Ahí había una relación. Ahora, de esa relación se deduce necesariamente que haya habido financiamiento irregular de la campaña de Rego. No, eso tendrá que ser investigado. Pero Rego no puede partir su defensa mintiendo. Eso es una vergüenza. Entonces, yo aquí valoro el trabajo que han hecho Ignacio Dulger, Felipe Cerey y el grupo de consejeros regionales del Partido Republicano, que además la bancada más grande, porque aquí hay una investigación que está llegando muy cerca al gobernador. O sea, son casi 8 los gobernadores investigados por casos de fundaciones. O sea, nosotros podríamos tener descabezadas la mayoría de las gobernaciones regionales del país. Y eso se debe, entre otras cosas, a que ha habido, en la última elección, hubo un recambio importante de cores en buena parte de los consejos regionales del país que han permitido aumentar los grados de fiscalización. Porque la verdad es que la gobernación regional aquí es la cueca en pelota. Urrego salió a descartar financiamiento irregular de su campaña, dice Moll. Dice, la plata fue de créditos públicos que fueron a la cuenta del CERVEL. ¿Por qué? Porque hasta ayer se decía que Claudio Urrego andaba con 800 millones de pesos en efectivo. 800 millones, usted escuchó bien, 800 millones de pesos en efectivo, 20.000 UFs en efectivo. Y él dijo, no, es una falsedad absoluta, nunca me habían imputado algo tan grave, no lo voy a dejar pasar. La plata fue de créditos públicos que fueron a la cuenta del CERVEL. Hoy día a mí me parece que Claudio Rego evidentemente no es creíble en esta materia porque partió la defensa mintiendo. Y acá no es solo un problema de amistad, también es de los datos, porque es la amistad con este señor, el hecho de tener estos 800 millones de la imputación que le hacían, y además que hay un mensaje que le manda Claudio Rego a Larraín donde le dice, oye, amigo, revísate si quedaron algunos mensajes delicados porque tenemos que borrar todo. Entonces a mí me parece que cuando nosotros nos preguntábamos antes, oye, el gobernador Rego, qué talentoso, logró unir a todo el oficialismo detrás de él. Bueno, quizá aquí se justificaba, porque el arco que movía estos grupetes también llegaba desde la izquierda hasta la centroizquierda y tocaba a todos. Quizás aquí había, esta era parte del modelo que te influía políticamente y lograba que Orrego mantuviera sus posiciones. Oye, me llega una noticia de último minuto positiva, le doy la palabra a Juan Pablo y a Juan antes de irnos a la pausa. La bancada del Consejo Regional, de la Metropolitana, del Partido Republicano, liderada por Ignacio Dulger, por Felipe Cerey, por Jaime González, presentó un escrito para solicitar una sesión especial del Consejo Regional de la Gobernación Metropolitana para que se den las explicaciones del caso. Y hoy día fue aprobada hace pocos minutos de manera unánime la solicitud del Consejo Regional. Es decir, ya ni siquiera los propios están defendiendo a Rego, tanto que Rego votó a favor de que hubiese una sesión especial. Así que buenas noticias en pro de la investigación. Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos, ¿algún comentario antes de irnos a la pausa? Sí, que hace todo el sentido la acción de los consejeros, porque aun si uno tratase de ser el más ingenuo del barrio, ¿no? Y decir, mira, acá no hay corrupción, no hay financiamiento irregular, no hay conflicto de intereses, uno se tiene que preguntarse por la diligencia del gobernador regional al minuto de celebrar contratos y entregar fondos a Procultura. Y en ese caso, si es que hay, entiendo, más de 1.000 millones de pesos que aún no han sido restituidos al gobierno regional, bueno, ahí creo yo una negligencia evidente, ¿no?, en la falta de garantías de esos contratos, por una parte. Por otro lado, también me parece bien escandaloso la posición en la vocería oficial del gobierno cuando dice, oiga, esto no es un problema nuestro, es un problema de los gobernadores, tratando la verdad que a la ciudadanía como idiotas, como si no viésemos nosotros que todos los gobernadores, salvo en su minuto el de la Araucanía, son afines al gobierno y por lo tanto acá estamos frente a un escándalo de corrupción del Frente Amplio. Juan Lagos, antes de irnos. Sí, un punto muy breve, que es absurdo que el gobierno diga que este es un problema que no le empece, porque de verdad este es un problema que se metió pero de lleno al Palacio de la Moneda. Y creo yo que esto debería llevarnos a la conclusión de que no da lo mismo que en gobierne, que es algo que también hemos repetido muchas veces. Es decir, tenemos un presidente que a todas luces tiene severos problemas psiquiátricos y que no tuvo el tino
no tuvo la delicadeza sino que atenderse con la señora de Alberto Larraín. Es decir, ¿cómo tú no tienes la prudencia de poder dejar tus problemas psiquiátricos, ¿no es cierto?, en manos de otra persona, en manos de una persona independiente? Eso es el ABC de la ética médica, y por lo tanto este contubernio llega también en buena medida a causa de algo que todavía tampoco ha estado lo suficientemente esclarecido, ¿no es cierto? Porque nadie se interna 20 días en un psiquiátrico por TOC, que son los evidentes problemas psiquiátricos del presidente Boric, y eso obviamente también nos está pasando la cuenta como país. ¿Por qué? Porque un sinvergüenza como Alberto Larraín se sintió con todo el poder del mundo para poder cometer las tropelías que está cometiendo. Oye, Tomás, si me da un segundo antes de la pausa. Adelante. Rodrigo Coseo escribe: consulta a Vicente Martínez, ya se está activando la alerta azul, albergues para personas en situación de calle por bajas temperaturas en Santiago están activos. Yo le quiero decir que ya mandamos solicitud para que nos presenten el plan, y hoy día mismo a las 3 de la tarde tenemos consejo municipal, y yo voy a planteárselo ahí públicamente al alcalde para que lo siga Rodrigo. Está empezando a hablar efectivamente en la región metropolitana. Y la lluvia en Santiago, si bien drena bien, las casas son muy antiguas, entonces hay muchas casas que se llueven. Quizás llovía mañana todo esto, ¿no? Así que se viene el invierno. Ya estamos entrando en mayo, junio, julio y agosto. Son meses duros para las personas en situación de calle, así que la pega a los municipios ahí es muy importante. Vamos a hacer la primera pausa comercial. A la vuelta vamos a conversar sobre el foro que hubo en la mañana, donde participaron los candidatos presidenciales de la Cámara Chilena de la Construcción. Se conversó de economía y la primera presentación la hizo Sergio Ursúa, un economista destacadísimo, y yo les quiero comentar la presentación porque me pareció absolutamente extraordinaria. Pausa comercial, volvemos en pocos minutos con Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos y Vicente Martínez acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Lagos, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso, y Vicente Martínez, concejal del Partido Republicano por la Comuna de Santiago. La Fundación para el Progreso, la Fundación Piensa, dos grandes instituciones de la sociedad civil, del mundo de los centros de estudio, de la centro derecha, que hacen la pega, ¿no? No como las fundaciones truchas del Frente Amplio, Alberto Larraín y compañía, que se robaban la plata a todos los chilenos. Me atrevo a decir además que en el caso de la FPP, no sé si piensa por cosas de descentralización, pero tiendo a creer que ni uno recibe fondos estatales además. Así que son cosas muy, muy distintas. Porque, aclaro, porque el tema de las fundaciones, hoy día tener una fundación está casi mal visto. Por eso. Pero la FPP y Piensa hacen una gran pega. Vamos a saludar, queridos amigos, a los que nos escriben por el chat en directo en YouTube, por supuesto. Los invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta, sigamos llegando cada vez a más personas. Saludos a José Luis González, saludos también ahí a Fotografía, a Rodrigo Codoseo, Andrea Faúndez, María del Pilar Figueroa, a JP Valdivia, a Rodrigo Gravert, que nos escribe también, a Wilson, saludos a Renato Navarro, a Political Incorrect, que siempre nos escribe desde Madrid, a Silvia Yancamil, a 100% Music Lover, a Luis Pérez, a Pato Monono, a Iván Andrés Ayala, a Luis Sergio Maldonado, que nos escribe ni más ni menos que desde Los Rastrojos en San Vicente de Tahuatahua, y nos agradece el programa. Gracias a ustedes por su sintonía. Nosotros firmes aquí promoviendo la idea de un Chile grande, de un Chile libre, desde las nuevas generaciones. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación con economía, con lo que conversaron hoy día los candidatos presidenciales en el foro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción. Saludemos a quienes hacen posible el programa. Les quiero contar que Caja 18 tiene un nuevo convenio para todos sus afiliados. ¿Escuchó bien? Nuevo convenio, hasta 6.000 pesos de descuento en Lipigas. Tú puedes conocer más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Ducal estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoducal.cl. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Tomás,
¿Es problema mío o no escuché la canción de Achicoria en el renglón? Siempre ven en el segundo comercial. Perfecto, en el segundo comercial. Perfecto. Yo no, ya estaba Sí, extrañando. Juan Lago lo tiene claro. Viene en la segunda pausa, nuestros auditores cantan Achicoria Industrial gracias a Veneo Chile. Oye, hoy día les comentaba foro, debate, un foro, digamos, un seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción en los marcos de la Semana de la Construcción, que es una iniciativa que todos los años lidera la Cámara. Participó, les decía, Carolina Toá, José Antonio Cast, Johannes Kaiser, Janet Jara, Gonzalo Winter y Evelyn Matei, quienes tuvieron la siguiente dinámica. Primero recibieron de antemano un documento con 60 propuestas de la Cámara Chilena de la Construcción en materia económica y de vivienda, fundamentalmente, infraestructura, construcción, entre otras materias. Y luego respondieron preguntas de los dirigentes gremiales regionales de la Cámara Chilena de la Construcción, cada uno de los candidatos, dentro de los cuales se tocaron varios temas relativos a economía. Todo esto fue precedido por una presentación absolutamente extraordinaria de Sergio Ursúa, un economista destacadísimo, profesor de Maryland, investigador asociado de Clapes, columnista del Mercurio, columnista, que hizo un panorama institutano, de decir Juan Lago, yo creo que institutano, ¿no? No te escuchamos, Juan Lago, no sé si estáis muteado o... ¿Escuchan? Ahí sí. Ya. Institutano. Institutano y Maipucini. Tenía esa impresión. Extraordinaria la presentación, en que dio cuenta del panorama desolador económico de Chile. Y mírate este dato. Hizo todo un análisis desde el punto de vista generacional. Fue extraordinario. Y dijo, oye, para los que les preocupa la desigualdad, les muestro la brecha de desigualdad al alza. Y dijo, mira, las personas que hoy día tienen 60 años, cuando tenían entre 20 y 30, es decir, cuando partían su carrera profesional, lo hacían en un país que crecía en un 5,1% anual. Las personas que hoy día tienen 50 años, cuando partieron su carrera profesional entre los 20 y los 30, lo hicieron en un país que crecía a un 3,7% anual. Las personas que tienen 40 años, cuando tenían entre 20 y 30 y partían su carrera profesional, lo hacían en un país que crecía al 3,3% anual. Las personas de 30 años, cuando partieron su carrera laboral, es decir, hace poquitos años, entre 20 y 30, el crecimiento del país era de un 0,8% promedio anual. O sea, el nivel de estancamiento económico para las nuevas generaciones es de una gravedad, de una profundidad que no hemos dimensionado. Y Sergio Ursúa dijo, mira, yo no les voy a hablar de los impuestos que existen, que ustedes quieren bajarlos, los corporativos, en fin, esa discusión es buena. Yo les voy a contar otros impuestos que existen en Chile. Uno, este estancamiento como impuesto para la oportunidad de los jóvenes. Dos, el crimen como impuesto. Planteó que el costo que nos generaba el crimen organizado y la crisis de delincuencia podía estar cerca del 5% del producto. Es una cuestión gravísima. Y básicamente le dejó le tiró la pelota a los candidatos presidenciales y le hizo una serie de preguntas y mostró qué países habían tenido frenazos económicos tan relevantes como el chileno. Eran, si no me equivoco, del orden de 25 países. Y que hubiesen tenido un estancamiento tan prolongado como el chileno, apenas 7 países. Y fue notable porque terminó la presentación, en un momento dijo, no estamos tan mal. Y después agregó, si fuésemos un país de África. Comparado con todos los países de la OCDE, tenemos los peores indicadores de crecimiento. Chile lleva 10 años creciendo menos que el mundo. En eso habló Kaiser, habló Casta, habló Matei. Ideas que surgieron: rebaja el impuesto corporativo, eliminación de las contribuciones, subsidio a la vivienda. El Estado garante para crédito hipotecario. Claro, en el fondo crédito hipotecario con aval del Estado, entre otras medidas. Yo creo que la situación económica es tremendamente compleja. Quiero dar la palabra a Juan Pablo Rodríguez, que además lo ve desde la región de Valparaíso. Solo un paréntesis porque vi que no nos escuchábamos. A propósito de la pregunta respecto a las fundaciones y Piensa en 11 años de existencia nunca recibió un solo peso del Estado. Y si uno hubiese sido creativo, por ejemplo, el ex director ejecutivo de Piensa fue 4 años intendente en el segundo gobierno del presidente Piñera, y con la mentalidad propia del Frente Amplio, ahí uno podría ser bien ingenioso, pero nosotros no. Sí, pero evidentemente actuamos de manera distinta. Dicho aquello, le sumo a tu tan completa descripción, Tomás, datos que decía Sergio Ursúa hoy día en la mañana. La deuda pública en Chile ha crecido en los últimos 10 años 177%. El crecimiento económico respecto a la década anterior, 1/3 de crecimiento económico hemos tenido. Estamos planos en un 2%, evidentemente muy lejos de nuestro potencial, y no solamente menos que el promedio mundial, sino que también menos que la mayoría de las economías sudamericanas.
Pero acá se hace la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué nos pasó naturalmente? Y yo me atrevería a decir que pese al desastre que ha sido el gobierno del presidente Boric en el mediano y largo plazo, ha sido más nocivo para nuestro país y para sus habitantes el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y cómo generó un verdadero desdén por el crecimiento económico y una verdadera regla de hacer mal las cosas y ser fiscalmente irresponsables. Sin crecimiento económico y sin seguridad, la verdad que el resto de la discusión pública se vuelve completamente irrelevante, y el centro del crecimiento económico, que duda cabe, tiene que ver con la iniciativa privada, ¿no? El crecimiento del Estado ya no da más y se requieren todas las medidas que tú has dicho y muchas más para mover al buque de nuestro país en la dirección correcta, que lamentablemente ese rumbo lo perdió, y no en poquitos grados, lo perdió de manera bastante considerable, y las medidas que se requiere para retomar ese rumbo, creo yo, son radicales, y hoy día algún candidato manifestó propuestas en esa línea. Juan Lagos. Las reflexiones de Sergio Urzúa, como la mayoría de las veces, me parecen absolutamente relevantes, y creo yo que también demuestran un punto central en la política, que es que, según el discurso político, es decir, realmente el escenario que presentó Sergio Urzúa, un escenario que también se ve en el día a día, es realmente catastrófico. Pero ¿cuál es el discurso por parte del gobierno? Es decir, estamos fantásticos, estamos mejor que nunca, estamos recuperando todo, estamos generando una nueva economía. Es decir, hay que tener presente eso. Siempre desde la política puede haber, nos pueden disfrazar, nos pueden vender distinto esto, pero de verdad estamos en una situación absolutamente crítica. El próximo gobierno va a ser un gobierno de emergencia nacional, y obviamente que lo tiene que tener presente. Y esta decadencia se debe precisamente a un problema ideológico. Es decir, son las malas ideas las que se terminaron instalando, son las malas ideas las que erigieron a una persona con muchísimas deficiencias como Gabriel Boric como una opción posible dentro de ser presidente de la República, algo realmente impensado en 20 años atrás. Y eso se debe también a cómo permearon esta idea, y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Sergio Urzúa nos presenta el panorama en el que vivimos, que es realmente terrible y es realmente penoso. ¿Qué es lo que ofrece Gonzalo Winter? Gonzalo Winter ofrece una empresa pública de construcción industrializada, imagínense, porque ya no puede ser empresa pública de construcción, sino que de construcción industrializada, como si así pudiéramos lograr terminar con el problema del déficit habitacional. Problema de déficit habitacional que crece y crece, a pesar de que ahí todavía tenemos a Monte, que no ha hecho absolutamente nada, y por lo tanto este es un llamado también a todos los chilenos a no comprar, a no comulgar con estas ruedas de carreta que se nos vendieron durante el primer gobierno de Piñera, el segundo de Bachelet y el segundo de Sebastián Piñera. Es decir, también hay una decadencia ideológica importante que hizo posible esta decadencia material de nuestro país. Vicente Martínez, antes de irnos a la pausa. A nosotros mucho tiempo nos hablaron del milagro económico chileno. Y habíamos algunos que habíamos leído a José Piñera o haberlo escuchado y decíamos, esto no es un milagro. Lo que pasó en Chile, ese crecimiento explosivo que sacó millones de personas de la pobreza, que hizo pasar este país casi a las vías del desarrollo cuando la realidad pocos años antes era la pobreza, fue que hubo personas, hubo ideas y hubo instituciones que permitieron el progreso económico chileno. Hoy día yo creo que podemos hablar del fracaso económico chileno. Y al igual que en el otro caso, acá no hay ningún efecto espiritual, no hay ninguna mano de arriba, no hay nada de lo que no podamos hacer cargo a quienes han dirigido este país los últimos años. El fracaso económico chileno se ha llevado a cabo por malas políticas públicas, porque hay una centro-derecha que ha sido débil frente a las políticas revolucionarias y estancadoras de la izquierda, y que han puesto en una crisis tremenda a la nueva generación chilena, a nosotros, a las personas de 20, 30, 40 años, que hoy día ven que están en un país que está absolutamente estancado. El fracaso económico chileno tiene nombre, apellido y responsabilidad, tanto de una centro-derecha que no supo gestionar el poder, como de una izquierda que promovió y logró aprobar políticas que le hicieron pésimo a la economía y a la sociedad chilena.
Vamos a la última pausa comercial, queridos amigos. Aprovecho de despedir a Juan Lagos, a Juan Pablo Rodríguez y a Vicente Martínez, porque a la vuelta de la pausa vamos a estar conversando con Bernardita Jurasek, presidenta del directorio de la Fundación Impulso Docente. ¿Se acuerdan de esta conversación que íbamos a tener cuando tuvimos papa? Bueno, la tendremos hoy día aquí en Nuevas Voces a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Y como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros Bernardita Jurasek, quien es presidenta del directorio de la Fundación Impulso Docente, en una conversación que estábamos tratando de tener hace varias semanas, pero lo impidió el Papa León XIV, más bien los cardenales que lo eligieron, y después el tráfico santiaguino que ya se hizo habitual. Bienvenida, Bernardita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Tomás por la invitación. Feliz de estar acá. La tercera fue la vencida. Así es. Oye, le hemos contado a los auditores, estamos conversando prácticamente cada 15 días con distintas iniciativas, organizaciones de la sociedad civil, profesores, directivos de colegios, conversando con educación, gracias al apoyo del Grupo Educar, de la Fundación Irarrázaval. Al día un tema que nos parece central, muchas veces olvidado. Cuéntanos primero, para que nuestros auditores se hagan una idea, en qué consiste la Fundación Impulso Docente, ¿no? ¿Por qué organizar una fundación de esa naturaleza? Tú me contabas que habías estudiado primero Ingeniería Comercial. Sí, bueno, Impulso Docente este año cumple 10 años. Una organización que la fundamos junto a otros 3 profesores con experiencia en la sala de clase, que tras vivir esa experiencia vimos lo importante que es el trabajo, la gran vocación y propósito que hay detrás del rol del profesor, pero lo difícil y aislado que es el día a día en este trabajo. Por lo tanto, Impulso Docente es una organización que busca, a través de distintos programas, impulsar a los docentes, como dice su nombre, a los equipos directivos en 3 líneas de acción: retroalimentación y colaboración, como hacemos del lugar de trabajo un espacio donde los con más experiencia puedan acompañar a los nuevos y puedan aprender unos de otros. La línea de bienestar y convivencia, un tema tan en boga y tan complejo hoy, cómo lo abordamos de manera como equipo, como comunidad educativa. Y la tercera línea de liderazgo para el aprendizaje. Vamos a conversar, Bernardita, en algunos minutos del premio de liderazgo educativo y directivo, pero primero una pregunta así como de contexto. Si yo te tuviese que hacerle una radiografía al profesorado chileno, ¿no? Al cuerpo docente chileno, ¿cómo están los profesores en Chile? ¿Están solos? Se habla tanto que están mal pagados, se habla tanto de que están tan sobrecargados de pega, pocas horas libres, demasiada hora lectiva. ¿Cómo han visto ustedes a los profesores en general? Bueno, yo creo que están altamente demandados y desafiados. Hoy día es complejo educar, hay una cierta desconexión de las familias de los colegios por distintas razones post pandemia que ha costado volver a vincularse de manera sana. Y porque hoy día, en el fondo, le pedimos cada vez más cosas al profesor, ¿cierto? Tenemos desafíos de inclusión, de convivencia, de soledad de muchos niños que en el fondo se espera o sin pedirle al profesor recae en él ese rol. Y por lo tanto creo que abordar el desafío de manera más sistémica, mirar cómo introducimos otras disciplinas con más fuerza al interior de los establecimientos educativos para hacer un trabajo más coordinado, tal vez con los centros de salud, volver a conectar con la familia, es muy relevante, porque el rol principal del profesor en la sala de clase debiese poder ser promover el desarrollo integral, el aprendizaje, pero hay un montón de otras cosas que eso lo impiden. Niños que no están yendo a los establecimientos, que desertan, que están desmotivados, que se quedan hasta altas horas de la noche en redes sociales, expuestos a violencia, qué sé yo. Entonces, yo comparto tu diagnóstico. Creo que están muy desafiados, muchas veces el trabajo se hace solo, y no hemos logrado encauzar esas múltiples necesidades como con energía y con propósito a nivel país, creo yo. Estamos conversando, queridos amigos, con Bernardita Jurasek, presidenta del directorio de la Fundación Impulso Docente. Por tercer año van a entregar el premio Liderazgo Educativo. Cuéntanos un poco de qué se trata también, porque uno dice, tantos profesores desafiados que sacan la cresta por sus alumnos, que muchas veces están solos. Uno tiende a mirar la realidad donde está, ¿no? Uno piensa en la región metropolitana. Cuánto peor es en las zonas rurales, cuánto más es difícil además que los niños lleguen al colegio en las zonas rurales. Y ustedes decían premiar, ¿no? De algún modo valorar, reconocer el trabajo en particular de los directivos. Cuéntanos de qué se trata este premio LED. Bien, premio LED, liderazgo educativo, un acrónimo, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la idea de luz, ¿ya? Tenemos el diagnóstico que, si bien hay muchas malas noticias y está muy difícil educar, hoy en Chile tenemos grandes directores que están innovando y generando transformación en sus comunidades educativas.
en las distintas zonas del país, en los liceos técnicos profesionales, en las escuelas, en los jardines infantiles, escuela rural, escuela urbana, y por lo tanto este premio nace hace 3 años junto al Mercurio y Fundación Mustakis para premiar cada año a 30 directores. No es solo uno, porque queremos mostrar cada año una diversidad de buenas noticias, de buenos casos de éxito, para inspirar a otros, para reconocer y apoyarlos para que sostengan en su rol, que es tan difícil, demandado, muy gratificante también, pero muchas veces muy solo, muy invisibilizado. Y en tercer lugar, buscamos que estos directores tengan más espacio en la discusión pública, que sean más considerados a la hora del diseño e implementación de política pública, y por eso nos importa tanto dar a conocer esto fuera de la esfera educacional, en el fondo que todos podamos tener directores referentes, que sepamos qué se está haciendo, que podamos ir a buscar ahí la buena práctica, aprender y movilizar el sistema de esa forma. Leía, Benaleta, que sumaban una nueva categoría este año de educación inicial. Nos tocó estar hace un par de semanas acá con José Manuel Jaramillo, el director ejecutivo de la Fundación Chocuenco, y conversábamos sobre lo invisibilizada en la discusión pública y política, sobre todo la educación inicial. ¿Por qué incorporar esto? ¿Cuál es la señal ahí? ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué fue necesario agregarlo? Bien, desde la primera versión que hemos buscado premiar a directoras de sala cuna y jardín infantil, pero al ser dentro del gran... que se perdía esa visibilidad. Creemos que en este año de elecciones, donde todos declaramos que los niños son lo más importante y ya no puede haber más evidencia de lo relevante que es atender los primeros años, creemos que tenemos que hacer distintos esfuerzos desde la sociedad civil, el Estado, todos los actores, digamos, para poder efectivamente ponerlo en primer lugar. Y ahí el aporte de Premio LED es buscar activamente, estamos trabajando de hecho con Fundación Chocuenco, Educación Inicial 2030, con la subsecretaria de Educación Parvularia, para buscar estos buenos casos que sabemos que existen, premiarlos, visibilizarlos, y ojalá que esto sea una acción más para visibilizar lo relevante que es el liderazgo desde la sala cuna y el jardín infantil, si queremos efectivamente que haya educación de calidad para todos. Oye, se nos va acabando el programa, pero te quiero hacer una pregunta de futuro, que se la hemos hecho a casi todos los que han estado acá conversando de educación, precisamente. Cuando ustedes armaron la Fundación Impulso Docente, me ha tocado dirigir fundaciones, entonces siempre tiene como un sueño, ¿no? Un leitmotiv que te lleva a organizarte con personas y decir, yo creo que esto vaya para allá. ¿Cuál es el horizonte, digamos, o el proyecto de educación o de realidad a los profesores que a ustedes les va a permitir en el futuro decir, ¿sabes que hicimos una pega que valió la pena, que cumplimos nuestro objetivo? ¿Cuál es el sueño que los mueve? ¿Hacia dónde quieren llegar y mirar para atrás y decir, oye, hicimos la pega porque logramos tal y cual cosa? Creo que el gran propósito es lograr profesores con vocación, con espacios continuos de aprendizaje que les brillen los ojos, que sostengan ese brillo en los ojos a lo largo de su trabajo. Y eso tiene mucho que ver con liderazgo y gestión al interior de la escuela. Cómo logramos que las escuelas sean grandes lugares para trabajar, deseables, con atención al bienestar, a la convivencia, a que sean lugares donde podamos estar aprendiendo constantemente. Creo que el aprendizaje va a tener que ser un continuo porque el mundo está cambiando muy rápido y por lo tanto los desafíos del profesor van a seguir cambiando. O sea, hace 10 años multiculturalidad, migrantes no era un tema en Chile, hoy es un gran tema, desafío, redes sociales, bueno, y así, pandemia, imagínate. Entonces, ayer conversábamos con Hernán Carballo sobre inteligencia artificial en la educación. Inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que las mismas escuelas sean lugares donde los profesores puedan aprender constantemente, sanos en sus relaciones y en su gestión de personas, y para eso se requiere mucho liderazgo, foco en la política pública y un problema súper sistémico, por lo tanto nos sentimos una pieza más de un engranaje grande que hay que mover. Y en eso creemos que Premio LED es un gran aporte, por lo tanto los invitamos a que nominen a sus directores, visibilicemos los casos. Una última pregunta, puede que esté pasando el tiempo, pues me retan, pero ¿cuánto impacta un buen director en un establecimiento educacional? ¿Es la pieza clave? ¿O es una de las piezas clave para no merecer? Bueno, hay una discusión ahí en evidencia si es el profesor o el director. Obviamente que en aprendizaje directo del estudiante es el profesor porque es el que imparte, pero si tú quieres tener mejora sostenida en el tiempo, no es viable sin un buen director, porque es el que atrae, retiene buenos equipos de trabajo, toma decisiones basadas en datos, se relaciona de buena forma con la comunidad, articula con otros.
es fundamental, es muy estratégico ese rol. Claro. Bernardita Jurasek, presidenta del directorio de la Fundación Impulso Docente, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Nuevas Voces de Agricultura. No se olviden de nominar a sus directores. Están abiertas las nominaciones, premioled.cl. Todos pueden nominar algún director que los inspire para que los podamos estudiar e invitar a participar. Para los que nos están escuchando, ya sea alumnos o bien apoderados, que tengan una buena opinión de su director, premioled.cl, en esta iniciativa de la Fundación Impulso Docente, la Fundación Mustakis y el Diario del Mercurio. Bernardita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Tomás, que estén bien. Nosotros nos vamos, queridos amigos, se nos fue volando el programa, 13:55 minutos. La invitación, por supuesto, queridos amigos, es que se queden en la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos, no, yo no me reencuentro. Yo mañana me voy a Buenos Aires, una despedida soltero, queridos auditores. Así que, una despedida soltero mío, así que deseenme fuerza. Pero va a estar con ustedes José Ignacio Palma y el profesor Alejandro San Francisco aquí en un nuevo Jueves de Historia en Nuevas Voces. Que estén bien, un abrazo.